Y especial también, Mario Sorto Gallardo, quien es también sociólogo e investigador del Centro de Estudios para la Democracia. Mario, un gusto tenerte por acá esta noche también. Vamos a hablar de un tema trepidante aquí en el país que yo sé que está en las conversaciones de sobremesa de casi todos los hogares, sobre todo aquí en Tegucigalpa, pero también en el área rural. Vamos a hablar del problema de la corrupción. ¿Qué es lo que genera la corrupción en el país? Y una pregunta muy importante con la que voy a partir. ¿Por qué los grandes funcionarios del gobierno, de los gobiernos anteriores, pero de este gobierno y también en general toda la administración pública en la historia del país no van a la cárcel? Mientras que en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, usted tiene enjuiciados a los presidentes de la República, expresidentes y a gente que está ligada al gobierno. En Guatemala hace apenas 3 años un presidente salió, estando en funciones, y su vicepresidente salieron del poder, fueron expulsados por un movimiento social y fueron a dar a la cárcel y en este momento guardan prisión. Y yo le quiero preguntar a Mario, quisiera comenzar por ahí, ¿por qué en Honduras, desde tu punto de vista, Mario, que sé que has investigado el tema, los funcionarios de más alto nivel no van a prisión? Bien, en primer lugar es porque el sistema judicial representa una estrategia importante para las redes de corrupción. En ese espacio los altos funcionarios se blindan. Para darle un ejemplo, cuando un alto funcionario está implicado en un caso de corrupción, quienes tienen la atribución de conocer esos casos son los magistrados naturales de la Corte Suprema de Justicia. O sea, no son los jueces. No son los jueces, sino que son directamente los magistrados. Y como sabemos, los magistrados en Honduras son políticos. Son nombrados por políticos. Son nombrados por políticos y no necesariamente son jueces de carrera, sino que se han dedicado a la política en sus actividades pasadas, antes de ser magistrados de la Corte. Qué interesante. Entonces el Poder Judicial es el elemento crucial en esto. Claro, es algo que se viene diciendo desde hace mucho. ¿Qué pensamos de eso, Alan? Sí, definitivamente que la palabra clave que acaba de decir nuestro colega es blindaje. O sea, las redes de corrupción tienen un blindaje en el cual la selección de los magistrados de la Corte juega un papel tan importante. ¿Recuerdan ustedes que hubo como un campeonato de fútbol hondureño? Fue la selección de la Corte Suprema, donde todos los días estábamos asistiendo y viendo los goles de lado y lado sobre cómo se iba a nombrar y a quién se había logrado comprar ya para que votara a favor del equipo del poder, ¿verdad? Y luego también se está logrando blindar con la y eso va a ser en estos días un tema álgido, la no promulgación de la ley de colaboración eficaz, que fue la única ley que lo hizo que en Roma, en Italia, después en Estados Unidos, en Perú, por ejemplo, y después otros países, lograran desenrollar la madeja de la corrupción. Entonces, en Honduras, parte del blindaje ha sido, aparte de ese que menciona Mario, y es la no promulgación de la ley de colaboración eficaz. Ahora, ¿qué piensan ustedes sobre el proceso hondureño en sí? Hasta antes del 2014 había una forma de ver los temas de corrupción. Las mismas autoridades actuales alegan que eso ha cambiado porque luego del escándalo de corrupción del Seguro Social se dio un movimiento social y luego vino la Maxi. ¿Qué piensan ustedes de este proceso que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años, Mario? Bien, el rol de la Maxi ha sido fundamental para informar sobre esos casos de corrupción, para implicar por lo menos a algunos funcionarios, tal vez no a los que la ciudadanía espera, a los principales funcionarios, pero sí hay algunos funcionarios que se ha mostrado a partir de la investigación y persecución penal del binomio UFESIC-Maxi que han drenado recursos pero en los 8 casos que la Maxi ha presentado se han visto esos resultados, ¿cierto? Esos resultados en los que
Todos estos funcionarios salen en libertad, salen con sobreseimiento definitivo, no son juzgados y no es necesariamente por el rol de la Maxi, sino que es como lo hemos dicho, están por esos blindajes que existen en el Congreso, en la Corte Suprema y en toda la normativa de Honduras. Ahora, Mario, ¿vos crees que hay en Honduras una guerra verdadera entre, aunque sea de baja intensidad, entre las autoridades y quienes nombraron a los magistrados, los políticos me refiero, y la gente de la Maxi? Porque hay muchas personas que piensan que este mecanismo, la misión de apoyo contra la corrupción, la llamada Maxi, es más bien un instrumento. He escuchado a gente como Wilfredo Méndez decir que son instrumentos que utilizan el mismo sistema para enjuiciar a las personas que ellos quieren y no tanto un mecanismo verdadero como para luchar contra la corrupción. ¿Cómo lo calificas? Bien, yo creo que ha sido muy importante la presencia de la Maxi. Pero vos sí pensás que es positivo. Creo que sí, pero tenemos que tener en cuenta que la normativa de Honduras no facilita tampoco las investigaciones a los implicados en casos de corrupción. Le doy un ejemplo, como lo comentaba el profesor Alan. La normativa de Honduras no cuenta con esa herramienta importantísima que sería la ley de colaboración eficaz. Ya vamos a hablar de eso en el segundo segmento. Otra cosa, está la ley de secretos oficiales, como se le conoce. Hay muchos bloqueos que impiden que cualquier organización, institución que se dedique a la investigación de casos de corrupción pueda funcionar de una forma más efectiva. Y también la reforma legislativa que difiere el conocimiento de delitos de corrupción a que haya primero una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas que está más controlado políticamente que las otras instancias operadoras de la justicia. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y esto para que nuestros televidentes lo tengan muy claro, porque también hay una discusión sobre esto. Cuando en el 2015 se comenzó vía presión popular a presionar, valga la redundancia, dije presión popular, pero cuando se dio esa situación en el país, ¿qué fue? Y vino la Maxi acá, auspiciada por la OEA. ¿Vos crees que habría sido distinto si el mecanismo hubiera sido similar al de Guatemala o al de la famosa CICIG? ¿Cuál es la diferencia entre la CICIG y la Maxi? Creo que en eso hay muchas confusiones, porque lo que se tiende a decir, el conocimiento público, es que la CICIG está siendo tutelada por las Naciones Unidas. Pero según tengo entendido, no es así, sino que hay ciertos funcionarios que han trabajado con las Naciones Unidas, que forman parte de la actual estructura de la CICIG. Pero en síntesis, la principal diferencia que se ha establecido es que la CICIG sí iba a poder enjuiciar, sí iba a contar con esa capacidad para poder enjuiciar a los corruptos de forma directa. Y se atribuía, en sus inicios, la Maxi solo iba a ser, estaba establecido que solamente iba a ser una asesora, misión de apoyo. Un mecanismo de apoyo. Sí. Por esa misma razón, yo creo que se dieron cuenta de esas limitantes en el mandato, y por eso es que se promovió la creación de la UFESIC. La UFESIC es clave. Ahora, la Maxi va a terminar en este momento ya su convenio, ¿no? Porque era nada más creo que por 3 años, ¿no? El próximo año. 4 años, termina. creo que ya está a punto de terminar, ¿no? Termina a inicios del próximo año, ¿verdad? Es correcto, en Y enero. hace poco estuvo una misión aquí de la OEA y ustedes, CESPAD y otro grupo de organizaciones populares, le escribieron una nota al secretario general de la OEA pidiéndole el apoyo para que la Maxi continúe. Sí, eso es un grupo de distintas asociaciones, de organizaciones de sociedad civil, sectores empresariales, y además está incluido el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, que se constituyó y se denominó la Coalición para la Renovación de la Maxi. La intención es que se extienda el convenio, porque la Maxi aún
tiene que cumplir con su mandato, con esas 4 áreas claves que eran la prevención, combate a la corrupción, la reforma electoral, está también la conformación de un observatorio del sistema de justicia penal. Todas esas cosas aún todavía no se han concluido y es necesario que se extienda. Por otra parte, también la Maxi tenía como mandato fortalecer la institucionalidad del país, sobre todo particularmente la institucionalidad que se dedica a la investigación de los casos de corrupción, y sabemos que eso todavía no es un hecho. La institucionalidad aún está débil. Pienso que deberíamos, Julio, si me permitís, Sí. sacar la discusión sobre el periodo de la Maxi del tema de la fecha al tema de lo que está planteando Mario, que son las metas, Que se cumplan los los objetivos. resultados, Claro. los objetivos y resultados. Correcto. Me ¿verdad? parece que es una muy buena... Que son esas 4, y luego deberíamos de construir, y si CESPAD está haciendo mucho labor de sociológica y de ciencias sociales en economía, ciencias políticas y sociología sobre todo, en la cual debiéramos de construir indicadores, índices y coeficientes duros para medir, así como lo logramos con el Observatorio de la Violencia de la universidad, que pusimos un indicador clave, que era el número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, y entonces ahí cobramos conciencia que éramos el país más violento del mundo, ¿verdad? Incluyendo los países que están en guerra. Así Y entonces eso presionó nacional e internacionalmente a los gobiernos de turno para que tomara medidas para bajar ese índice. De la misma manera, en corrupción debiéramos de construir. Hasta ahorita, hasta donde yo sé, solo está el índice de que Transparencia Internacional, Sí, de percepción, de la corrupción. Así es. Pero deberíamos de construir otros índices más de datos duros de corrupción misma para que podamos medir cómo estamos en ese tema. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial, por favor no se vaya. Estamos hablando del tema de la corrupción acá en Honduras y cómo poder combatirla para que podamos salir adelante en nuestro proceso de desarrollo. Ya volvemos. El mundo de los negocios puede ser riesgoso, solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. Bueno, hace 5 años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no hallaba por dónde agarrar. Y ese día no tenía pues, absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas. Y dije yo, ¿qué hago con estas piedras? Yo jugando así entre las manos con aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y paró un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? Pues no sé, ¿cómo la mide usted? Entonces me dije, me parecen bien, vendémelas, ¿cuánto? Me parece que en ese tiempo las di como en 10, 15 lempiras, piececitas. Entonces me dice como unos 60, 75 lempiras de día y por ahí me fui metiendo este tipo de las piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas y tenemos la ventaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Todas las mañanas les traemos los hechos más importantes de Honduras y el mundo. Porque nuestro objetivo es mostrarle las noticias tal y como son, así como usted se lo merece. Desde tempranas horas, todo nuestro equipo informativo está listo para llevarles la mejor información. Hechos AM de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Solo aquí, por TV Azteca Honduras. Nunca antes tuviste tanta programación al alcance de tu mano. Series, novelas, películas, noticias y mucho entretenimiento. Tenemos todo para todos en un mismo canal.
Búscanos en tu sistema de cable preferido. Somos la mejor opción para ti y tu familia. TDC Honduras, más cerca de ti. En la ciudad de la furia todo puede pasar. En Ecatepec fueron hallados los cuerpos de 2 hombres amarrados y envueltos en bolsas. Sus ejecutores los apuñalaron en más de 40 ocasiones. Las notas más sorprendentes que suceden en Ciudad de México y el mundo. La ira, el coraje, la impotencia y la nula participación de las policías los llevaron a hacer justicia por su propia mano y golpearon a 3 ladrones. Cada calle, cada esquina de la ciudad tiene una historia que contar. Conoce más en Furia en la Ciudad. Estreno sábado 2 de marzo a las 9:30 de la noche por TV Azteca Honduras. Estamos de vuelta en su programa Honduras Opina. Esta noche nos acompaña a Alan Fajardo y a mí el sociólogo del Centro de Estudios para la Democracia de CESPAD, Mario Sorto Fajardo, quien... Gallardo, perdón. Gallardo, perdón. Ya los hice primo yo a ustedes. Quien ha estado investigando sobre justamente cómo el fenómeno de la corrupción está afectando los objetivos de desarrollo del país. Si es que tenemos objetivos como país, cualquier esfuerzo que se haga, si hay corrupción de por medio, va a ser muy difícil que se cumpla. Mario, te quería preguntar desde el segmento anterior si crees que es importante entonces que se firme nuevamente este convenio por la Maxi, y qué cosas le cambiarías, qué cosas crees que deberían de cambiar en este convenio si acaso llegara a ser firmado y negociado nuevamente. Bien, es que el convenio ya se firmó. Ahora, para que la extensión de la Maxi se produzca de acuerdo al mandato, de acuerdo al convenio de la Maxi y el Estado, de acuerdo al convenio de la OEA con el Estado hondureño, solamente tiene que haber un intercambio de notas. Ya. No tiene que pasar por el Congreso, no tiene que pasar por ninguna. ¿Y vos crees que no hay nada que cambiarle al convenio o le cambiarías algunas cosas? Ahora, ese es el problema. Si se le cambia algo al convenio, ahí sí tiene que pasar al Congreso. Ya. Y sabemos que en el Congreso posiblemente hayan sectores que no quieran renovar la Maxi. Entonces vos te decantás por únicamente un simple intercambio de notas y que el convenio siga tal y como está. Me decanto por eso porque si no va a ser muy poco probable que la Maxi pueda continuar con su mandato. Y como lo mencionábamos, es necesario que todavía termine de desarrollar esas 4 áreas claves. Ahora, que la primera es la prevención, mencionó. Prevención y combate a la corrupción. ¿Cómo analizarías cada una de las 4 y su cumplimiento hasta ahora? ¿Positivo, sobresaliente o no ha habido un avance importante? En el último año, a partir de la conformación del binomio UFESIC-MAXI, yo creo que han sido importantes los avances. Si tenemos en cuenta que se han presentado 8 casos de corrupción en un periodo de un año. ¿Cuándo eso había sucedido en el país? Creo que nunca. Entonces, ahora, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, pero ha sido objeto de discusión sobre este tema en los últimos 2 años, sobre todo en el último año. Hubo una primera, digamos, versión del trabajo de la Maxi que tuvo que ver con el liderazgo llevado a cabo por Juan Jiménez Mayor, y luego lo que sucedió, el cisma que se dio interno, hay que aceptarlo, dentro de la Maxi. No sé si fue provocado o no de manera externa, pero aparentemente habían problemas internos ahí, se dieron a la luz un montón de intimidades que creo que no era tan necesario darlas a conocer, y que al final culminaron con el rompimiento del equipo que estaba en aquel momento y digamos el envío por parte de la OEA de un nuevo, entiendo que ahora ya no solo es comunicador, sino que también es como el jefe de toda la misión, de origen brasileño. Y ¿vos crees que el trabajo que se ha hecho en este último año a raíz o a partir de esta nueva forma de trabajo de la Maxi ha sido más positivo entonces? Creo que sí, pero también de acuerdo a muchos analistas ya Juan Jiménez había hecho como lo más difícil, que es pues
darle marcha a una misión. Sí. Si tenemos en cuenta, me gustaría poner este ejemplo, la CICIG en Guatemala se constituyó en el 2007. Exacto. Tuvo sus resultados principales hasta el 2015. 8 años después. Sí, o sea, la conformación, el funcionamiento de una misión de ese tipo, de una comisión de ese tipo, es complicada. ¿Y ayudó a la Maxi la experiencia de la CICIG? Yo creo que sí, porque por eso mismo la ONU se separó de la idea de que se conformara una CICI en Honduras, porque estaban conscientes de eso, de las limitantes de la CICIG en Guatemala. Así, por ejemplo, que se haya tardado tanto en entrar en funcionamiento. Acá la Maxi se tardó unos 2 años, más o menos. Ahí es cuando 8. Se produce, sí. Lo que ya llevó 8 años, aquí fueron 2 años. Sí. Yo diría que sí. Sí. Salvo que todavía no tenemos, digamos, ningún gran funcionario de primer nivel, digamos, en la cárcel o enjuiciado siquiera, ¿no? Pero bueno, esperemos que las cosas se vayan dando, ¿no? Pero hay varios de segundo nivel, tal vez, ¿verdad? Sí, bueno, creo que el caso más paradigmático es el de la primera dama, de la ex primera dama, que ahora está guardando prisión en espera de una condena, ¿no? Y eso ha llevado a lo que llama una ruptura del pacto de élite en Honduras, ¿verdad? Porque antes las élites no se tocaban entre sí, ¿verdad? Pero ha habido tal presión con los productos de la Maxi, nacional e internacional, que la élite hegemónica ha tenido que entregar, digamos, que ceder y permitir que se enjuicie a alguien de las élites que tradicionalmente eran intocables, ¿verdad? Ahora, ustedes desde la CESPAD, ¿cómo están viendo este proceso, Mario? ¿Y qué crees que debería ser el rol de los tanques de pensamiento como ustedes y del resto de la sociedad civil para fortalecer este proceso? Bien, en CESPAD estamos interesados en la participación ciudadana y cómo desde esa participación ciudadana se pueden generar espacios para luchar en contra de la corrupción. Lo que hemos estado viendo últimamente es que la participación ciudadana está muy débil. Y el único espacio que hemos podido evidenciar hasta los momentos es el que se está conformando en el Observatorio del Sistema de Justicia Penal, que es liderado por la Maxi, pero conformado por organizaciones de sociedad civil y académicas del país. Ahí está la universidad también, ¿no? Sí, está la universidad, están otras el posgrado universidades. De Derecho Penal de la universidad. Sí, también. Y UDPAS también está ahí metido. Sí. Entonces, realmente yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de que la ciudadanía tiene que estar encima. Todo esto, amigas y amigos, surgió debido al enorme movimiento que se dio en el año 2015 fue, ¿no? 2015. Cuando las antorchas provocaron una movilización social que no se daba desde la huelga del 54 acá en el país. Y que era creciente, ¿no? Claro, y que fue el origen, digamos, de todo este proceso. Ahora, ¿qué le dirías, Mario, a los líderes de opinión acá en el país, a las organizaciones de sociedad civil? ¿Cuál sería el llamado de ustedes como CESPAD para que se pueda ir conformando una masa crítica de esta naturaleza y que las cosas puedan avanzar en torno a la lucha contra la corrupción? Yo creo que lo primero y lo esencial es informar sobre las distintas implicaciones que tiene la corrupción en el país. Es necesario vincular el tema de la corrupción con los otros problemas estructurales del país, como la pobreza, las migraciones, la desigualdad. Hay muchos problemas que no se vinculan directamente con la corrupción. Un ejemplo es lo que vimos en la última encuesta de Latinobarómetro, cuando, de acuerdo a esa encuesta, solo un 6% de la población hondureña considera que la corrupción es un problema principal del país. Eso es un dato muy revelador, ¿no? Porque entonces para la gente en general
la corrupción es un fenómeno aislado que no tiene que ver con el resto de las variables y de los problemas que el país tiene. Y en cambio en El Salvador decidió la última elección, porque la consigna central del candidato ganador fue: si no robaran, ajustaría para todo. Realmente. ¿Y vos crees que si no robaran acá en Honduras ajustaría para todos? Sin duda. Bueno, usted sabrá más sobre eso porque es economista. Pero no me sí a hablar porque me voy a se han establecido algunas relaciones. Se han identificado los costos, las enormes implicaciones que tiene la corrupción para la economía de un país, para el desarrollo de un país. Ahora, bueno, y hay que recordar, que el BID sacó un análisis el año pasado del presupuesto 2017 y encontró que hay un porcentaje de los presupuestos de toda América Latina que se van en ineficiencia y en corrupción, aunque no usan tal vez ese nombre, pero eso es, y que si con solo ese dinero los países de América Latina eliminarían la pobreza extrema. Es un estudio muy revelador. Lo que sucede, perdónenme colegas que los interrumpen esto, lo que sucede es que hay una discrepancia entre lo que piensa el BID como oficina central, o sea, el BID Washington, y lo que pasa acá con los representantes o con las representaciones, ¿no? Porque cuando tú le preguntas al representante del BID por el problema de muchos de los fondos que ellos mismos han financiado, por ejemplo el tema del Trans 450, dicen que fue bien ejemplar, que no hubo nada de corrupción ahí. Entonces uno se pregunta cómo es posible que no haya habido nada de corrupción y el proyecto esté ahí parado, desperdiciándose y deteriorándose. Entonces, ¿cómo ves, Mario, desde esa perspectiva el rol de la cooperación internacional, que me parece que es muy importante porque el 70% de los recursos que se ejecutan acá en proyectos de inversión es con fondos de la cooperación? Su pregunta es muy interesante, sí, porque es como usted dice, al final no sabemos cuál es la verdadera intención de los cooperantes, porque queda claro que esos recursos no son destinados para sus propósitos originales. Pero la verdad que esa sí no es mi área de especialización y no sabría decirle por qué hacen eso, por qué siguen apoyando a un gobierno corrupto, por qué siguen financiando proyectos que saben que van a estar destinados Alan, para ¿vos otras que has cosas. tenido alguna cercanía con estos organismos internacionales? Bueno, al final estos organismos son multilaterales, ¿verdad? En los cuales los dueños y los votantes que eligen a los funcionarios son los votos de cada gobierno. Así es. ¿Verdad? Entonces eso les da un marco, ¿verdad? Hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? Por eso es importante la presión de los organismos, los tanques de pensamiento, el poder poner cifras duras, ¿verdad? Para que eso los obligue a actuar, ¿verdad? Y crear quizá un grupo de países amigos de Honduras que le diera acompañamiento a la cooperación internacional en alguno de estos temas, como se logró con el G19, creo que era, con la estrategia de reducción de la pobreza. G16, sí. Bueno, existe todavía el G16, pero parece que su trabajo fuera cada vez menos visible en el país. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecerles a mis dos invitados, a Alan Fajardo Reina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a don Mario Sorto Gallardo del Centro de Estudios para la Democracia. Es un gusto haberte tenido acá. Mucho Alan, gracias. como siempre, un placer. Y no se olviden que el próximo martes estaremos por acá en su programa Honduras Opina, tocando un tema de gran expectativa y de gran presencia nacional. Nos vemos entonces ya en el mes de marzo, el próximo martes. Hasta luego.